Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Kant. Immanuel Kant es un gran filósofo prusiano de la Ilustración que nació en 1724 y murió en 1804. Es el primer y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. De hecho, es un pensador idealista, creó el idealismo trascendental y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y también de la filosofía universal. Se preocupó por el pensamiento humano y por cómo conocemos la realidad de las cosas. Su teoría del conocimiento abre una nueva época, también sus ideas sobre la ética, sobre la religión, sobre la política, sobre la antropología, sobre la metafísica, etcétera, etcétera. A partir de ahora comentaré pues algunas frases de Kant que son esenciales para entender también su forma de pensar. La primera que quiero comentar es la siguiente. Escribe Kant: se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. En ese sentido, la capacidad de investigar, de buscar información, de buscar conocimientos, es algo propio de los seres humanos. El mismo Kant era un lector voraz de libros, era una persona muy curiosa, le gustaba mucho investigar, le gustaba mucho escribir, le gustaba mucho enseñar también en la Universidad de Königsberg, etc. Y también era capaz de reconocer que había muchas cosas que admitían dudas, y eso pues no le impedía seguir buscando un conocimiento cierto, verdadero, científico, como por ejemplo intenta en su gran obra La crítica de la razón pura. También hay otra frase que se cita mucho de Kant y que es muy interesante, que dice: todo conocimiento comienza con los sentidos, a continuación procede a la comprensión y termina con la razón. No hay nada más alto que la razón. En efecto, es una combinación de racionalismo y de empirismo lo que establece Kant en su filosofía, en su criticismo, en su idealismo trascendental, y es verdad que los conceptos, diríamos, sin contenido empírico, son ciegos, y las intuiciones sensibles sin contenido también son vacías, podríamos decir, siguiendo el planteamiento kantiano. Por lo tanto, el entendimiento y la razón son fundamentales, pero también, por supuesto, la sensibilidad para comprender lo que es el conocimiento humano. En cuanto a las reglas para la felicidad, escribió Kant esto que voy a decir: algo que hacer, alguien a quien amar, algo que esperar. Podemos decir que, diríamos, estas tres reglas abarcan la acción, abarcan también los sentimientos, el amor, y abarcan un poco el futuro, en un sentido, podríamos decir, político, en un planteamiento de tipo social, podríamos decir también, e individual incluso. A pesar de que Kant, como sabemos, era un filósofo agnóstico o ateo, pues él respetaba la religión, sobre todo entendida como una buena conducta, y criticaba muy duramente todo tipo de supersticiones y de ritos. En ese sentido le parecían absolutamente innecesarios, y lo único necesario, el buen comportamiento. En relación también con las cuestiones que pueden atribuirse al empleo del tiempo, pues dice lo siguiente, Kant: no inviertas todo tu tiempo en un solo esfuerzo, porque cada cosa requiere su tiempo. En efecto, frente a centrarse en una sola cosa, pues él dio un ejemplo con su vida, porque fue un gran profesor con sus clases en la Universidad de Königsberg. También a la vez fue un gran escritor, fue un gran filósofo, fue un gran autor, y a la vez fue un gran investigador y un gran lector. Con lo que, dividiendo su tiempo, se dedicó a distintas facetas, no solamente de la creación de libros de filosofía, sino también a la enseñanza y también a su labor de escritor y de investigador. En relación con otras cuestiones, dice el mismo Kant: como el camino terreno está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre tres dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza. Bellas palabras y también muy sabias, porque es verdad que el dormir es un consuelo en determinadas situaciones de la vida, pero también es algo que es necesario cada día. Por lo tanto, eso es un bien que tiene el ser humano. También, por supuesto, la sonrisa, el tomarse las cosas con cierta alegría, con cierto entusiasmo, con cierto humor, y, por supuesto, tener una mentalidad positiva llena de esperanza sobre lo que va a suceder en el futuro y también lo que puede suceder en el presente. Además, pues él también, aunque era una gran cabeza pensante, también sabía cambiar de opinión. Y así lo dice el propio Kant: el sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca.
porque aunque se le den muchos argumentos y sean de mucho peso, no va a reconocerlos porque sería cambiar de opinión algo que él no quiere hacer. Y en ese sentido, la subjetividad, la actitud de muchas personas es la de no cambiar sus opiniones aunque sepan que no tienen razón. Y eso es algo negativo desde un punto de vista cognitivo e indica que hay una falta de conocimiento, una falta de capacidad de juicio adecuada. También en otra de sus frases dice Kant: en las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz, porque tiene que suponer más cosas, plantear más hipótesis, etcétera, y en ese sentido la imaginación ante lo desconocido puede crear más cantidad de contenidos que pueden ser verdaderos o no ser verdaderos, pero que en principio sí son pues materia sobre la que trabajar, o contenido que está ahí disponible para que el entendimiento y la razón intervengan de una manera pues coherente y creativa también. Además, en otra de sus frases dice Kant: lo único que es un fin en sí mismo es el hombre, nunca puede ser utilizado como medio. Es una frase que está en la línea del imperativo categórico, que él mismo desarrolló de otras maneras, con otras formulaciones, y esta es una formulación más, podríamos decir, del imperativo categórico, que se puede expresar de múltiples maneras, pero que en el fondo siempre significa lo mismo. No se puede utilizar a los hombres como instrumentos para nuestro beneficio, sino que cada hombre es un ser, un fin en sí mismo, es una persona digna de todo el aprecio, simplemente porque está existiendo, independientemente de sus méritos, de su capacidad intelectual, etcétera, etcétera. En otra de sus frases dice Kant: dormía y soñaba que la vida era bella, desperté y advertí que la vida era deber. Ante todo, él consideraba que había que cumplir los deberes desde su perspectiva ética, desde la ética formal kantiana, desde el rigorismo moral que plantea Kant, y lo prioritario es cumplir los deberes. Después, efectivamente, podemos procurar tener una vida bella, feliz, satisfactoria. Eso no está en contradicción con los deberes, pero lo que no podemos es subordinar los placeres, diríamos, o subordinar la vida a los placeres, para decirlo más claramente, porque eso sería contrario a la ética de la razón que él propone en su fundamentación de la metafísica de las costumbres y en su crítica de la razón práctica, además de sus lecciones de ética, en la que también trata de estas cuestiones. También en relación, por ejemplo, con las críticas que recibe cualquier persona que se dedica a la investigación, a la escritura, a la filosofía, al arte, etcétera, a la ciencia también, dice lo siguiente, el propio Kant: con las piedras que con duro intento los críticos te lanzan, bien puedes erigirte un monumento. En efecto, al final, las críticas negativas que no son constructivas sirven para también pues darse importancia en cierto sentido, porque eso quiere decir que las palabras de la persona criticada tienen un efecto en la sociedad, tienen un efecto claro en los demás, y por eso son objeto de críticas, aunque sean infundadas. En cuanto a la felicidad, tiene muchas frases Kant al respecto, pero una de ellas es la siguiente. Dice Kant: la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, porque podemos imaginar muchas formas de ser felices, y eso depende de los sentimientos de cada persona, del carácter de cada persona, de la forma de ser de cada individuo, en definitiva. Por lo tanto, hay infinidad de formas para ser felices, y eso depende sobre todo de la fantasía, de la imaginación de cada sujeto pensante. Además, el propio Kant insiste en que la actividad constante de la persona es algo bueno en sí mismo, porque le hace sentirse más viva, y así lo dice: cuanto más ocupados estemos, más agudamente sentimos que vivimos, cuanto más conscientes somos de la vida. En efecto, todo esto va unido. Y realmente esto tampoco significa que Kant pretenda que estemos estresados o demasiado ocupados, sino estar ocupados adecuadamente, teniendo también tiempo de ocio, tiempo de descanso, para poder sobrellevar mejor la vida y ser más felices. Pero es cierto que la pereza, diríamos, el no hacer nunca nada o casi nunca nada, eso es algo que no es propio del ser humano, que no es propio del ser racional que somos. En cuanto al espacio y el tiempo, hay otra frase muy bonita de Kant que dice: el espacio y el tiempo son el marco dentro del cual se ve limitada la mente para construir su experiencia de la realidad, porque todo lo que se da
en la vida empírica, en la realidad empírica, está construida por el espacio y el tiempo, está dentro del espacio y del tiempo. Además, el espacio y el tiempo para Kant son algo de la propia mente subjetiva. Además, por supuesto, también reconoce que existe el tiempo objetivo, pero el tiempo subjetivo es algo indudable que está en nuestra mente, aunque luego es verdad que hay un tiempo objetivo marcado por los relojes, como es natural. Y hay otra frase también de Kant que se utiliza mucho, frecuentemente, muy frecuentemente, me atrevería a decir yo, como un rasgo de su actitud ilustrada, ya que fue un gran ilustrado en el siglo XVIII, Kant. Y dice, sapere aude, atrévete a saber, ten el valor de usar tu propia inteligencia, porque de esa manera te harás más libre y te harás más sabio. Diríamos que el propio Kant reconoce que hay una edad, la minoría de edad, en la que los niños y los adolescentes, los jóvenes, tienen que estar siendo instruidos por profesores, por maestros, por los padres, etcétera, por educadores, en definitiva, pero luego tienen que saber usar su propia capacidad de juicio, su propia capacidad crítica, su propia capacidad creativa para desarrollar pues, su existencia, una existencia autónoma. En relación con otras cuestiones, también en otra de sus frases dice Kant: tuve que negar el conocimiento con el fin de hacer espacio para la fe. Bueno, es una frase un poco ambigua porque él con esto quiere decir que en el ámbito de la ética, pues también, por ejemplo, están los postulados de la razón práctica, que suponen creer en la libertad, la inmortalidad del alma y en Dios como formas de apoyar diríamos, los preceptos éticos o simplemente la ley moral ética o el imperativo categórico, de alguna manera, o la buena voluntad y la buena intención, podríamos decir también. Pero eso no significa que no reconozca el valor autónomo de su propia ética, una ética formal, una ética deontológica del deber por el deber. Aunque también es cierto que Kant señala o indica muy claramente que los fundamentos de la religión y los fundamentos de la ética son similares. Él habla incluso de una comunidad ética, pero además es evidente que las normas religiosas son normas que inciden en el valor del bien, de la bondad, de la justicia, de la igualdad, de la compasión, que al final son valores éticos que también comparten las personas que son agnósticas o ateas. Por tanto, los mandamientos divinos diríamos que insisten en la cuestión del bien, de los buenos comportamientos, de las buenas conductas, algo que también es lo propio, lo característico del pensamiento ético, de las conductas adecuadamente éticas, éticas en el sentido de que son buenas, de que son virtuosas. Por lo tanto, diríamos que hay una integración del conocimiento ético, de la razón práctica, con la razón religiosa de alguna manera, por lo menos en el sentido de las buenas conductas, ya no en el de los ritos, que el propio Kant insiste en que no son válidos y que son algo supersticioso. En ese aspecto, pues se podría entender esta frase desde estas perspectivas. También pues aparece en otras de sus frases una formulación más de su noción, de su idea del imperativo categórico. Dice, obra o compórtate de modo que la máxima de tu voluntad pueda ser en todo tiempo principio de una ley general o una ley universal, podríamos decir. En efecto, la ética kantiana es una ética racional, es una ética aplicable por igual a todas las personas y que en la que no puede haber excepciones, porque si las hay, eso está destruyendo la propia esencia racional de la ética. Y eso es algo que Kant no admite de ninguna manera. También es cierto que estuvo de acuerdo con la aplicación de la pena capital, de la pena de muerte, en casos de personas que cometen crímenes y que son ya irrecuperables para la sociedad. Y en ese aspecto Kant se muestra partidario de la aplicación de la pena de muerte. Actualmente, como se sabe, está prohibida por los derechos humanos, aunque en algunos estados de Estados Unidos y en otras partes del mundo se sigue aplicando la pena de muerte, como es el caso, por ejemplo, también de China y de algunos otros países. Por desgracia, claro. También en otra de sus frases pues insiste en la significación del imperativo categórico y dice, trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Algo que, por supuesto, lo dice porque la naturaleza humana es muy frecuente, por una parte de insolidaridad que tiene gran parte de la gente, no toda, pero en una considerable medida, pues insiste en que las personas somos seres dignos por sí mismos, o son seres dignos por sí mismos, y que no hay que instrumentalizarlos
o avasallar a los demás para mejorar uno mismo. Y eso pues es algo que él indica repetidas veces. También pues, analiza la relación de las personas con los animales y dice lo siguiente, Kant: el que es cruel con los animales se vuelve duro también en sus relaciones con los hombres. Podemos juzgar el corazón del hombre por su trato a los animales. En efecto, esto lo dicen actualmente incluso hasta los psicólogos, los etólogos, expertos en la conducta animal y en general los que se dedican al estudio de la conducta humana. Efectivamente, la persona que trata bien a los animales que tiene, pues se entiende que es una persona buena. El que los trata mal, pues es una persona mala no solo con los animales, sino también con las personas, porque está mostrando un carácter negativo, malo y cruel. Eso es algo indiscutible. En cuanto al derecho, pues el propio Kant le da una extremada importancia y dice: el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Claro, porque puede haber un conflicto entre las libertades de unos y las libertades de otros, pero el derecho lo que hace es fijar los derechos de cada uno de una manera justa, equitativa, igualitaria, para que no haya, diríamos, relaciones interpersonales que sean injustas, que sean desproporcionadas y que perjudiquen a unas partes y beneficien a otras, a costa de las partes perjudicadas. En ese sentido, por eso la libertad tiene que ser una libertad justa y por eso la justicia interviene en estas cuestiones. En relación con la paciencia, pues es una virtud ética y Kant la describe maravillosamente bien también. Dice: la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Bella definición y profunda definición a su vez, porque es verdad que hay personas fuertes o firmes y que quieren hacer las cosas demasiado rápidamente, y eso indica que hay un cierto nivel de impaciencia, que es algo negativo. Y en cambio la paciencia es una virtud buena siempre, si no llega a unos extremos excesivos, tanto para el débil como para el fuerte. En cualquier caso, son sabias palabras las que pronuncia Kant, aunque por supuesto se pueden analizar desde muy distintas perspectivas y bueno, pues en este caso yo no voy a seguir con estas interpretaciones, que serían muy largas de explicar y muy extensas. Creo que con lo que he comentado en relación a esta frase es más que suficiente. En cuanto a otra frase de Kant, pues relativa a la educación, se puede citar la siguiente: la educación es el desarrollo en el hombre, dice Kant, de toda la perfección de que su naturaleza es capaz. Esto significa que el proceso educativo dura para Kant no solamente en la etapa de la niñez y de la adolescencia y la juventud, sino también en la etapa adulta, y dura toda su vida, toda la vida de la persona o de las personas, porque este desarrollo de la perfección de la que su naturaleza es capaz solo termina con la muerte. Por lo tanto, es una reafirmación del valor de la educación, del valor de la instrucción, de la formación, también de la enseñanza, de la investigación, etcétera, porque es algo que nos hace mejores y que nos desarrolla en todos los sentidos pensables. En relación con la cuestión de las mentiras, de las falsedades, dice Kant lo siguiente: por una mentira un hombre se echa a perder y, por así decirlo, aniquila su dignidad de hombre. Claro, porque una persona que ha mentido una vez puede mentir infinitas veces, con lo cual su dignidad ha quedado sobrepasada por ese acto indigno que es el haber dicho una mentira. En ese aspecto, Kant se muestra muy riguroso, muy firme, muy exigente en las conductas. No hay que olvidar que su ética formal, o ética del deber por el deber, o ética deontológica, es una ética rigurosísima, porque no admite excepciones. Y es la forma que él ve que es adecuada para conseguir una sociedad cada vez más justa, cada vez más solidaria, pacífica, etc. Por otra parte, también pues él en sus obras, en sus escritos, también destaca el valor de la vida conyugal. Él, por cierto, no se llegó a casar, aunque tuvo dos ofertas para casarse, o dos posibilidades de haberse podido casar, pero consideraba que estar casado es bueno, pero no estar casado es mejor, de alguna manera, lo dice él explícitamente. Y en relación con la vida conyugal expresa lo siguiente: la pareja unida no tiene que formar más que una sola persona moral, animada y gobernada por el entendimiento del hombre y por el gusto de la mujer. Aquí en esta frase se observa pues una cierta actitud machista de Kant, que era algo característico del siglo XVIII, y él pues era un hombre de su tiempo también, entonces se ve influido por este planteamiento.
porque el entendimiento de la mujer también es de igual dignidad y de igual valor que el del hombre, y en cambio aquí pues diríamos que atribuye el entendimiento al hombre y el gusto a la mujer, o la sensibilidad podríamos decir. Realmente, pues, pero por otra parte, también destaca en esta frase que para él el hombre y mujer tienen que formar una sola persona moral, lo que eso ya indica que está planteando pues una consideración más actual de lo que es el hombre y la mujer en una relación de pareja, con lo cual en ese sentido sí está desarrollando bien estos planteamientos desde una perspectiva ya más cercana a la actual, podríamos decir. Y luego, por ejemplo, en una última frase que quiero comentar, porque hay muchas más que se podrían comentar, pero tampoco quiero ser excesivamente largo en este vídeo, o que este vídeo sea demasiado extenso. Dice Kant: la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades, porque es verdad, la libertad es una forma de felicidad, podríamos decir, interpretando a Kant, porque la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de investigación, todo eso ayuda a vivir de una forma más plena, más intensa, más extensa, y por lo tanto eso fortalece también las posibilidades o aumenta las posibilidades de llegar a ser más feliz. Por lo tanto, la libertad es muy útil en todos los aspectos, porque nos hace ser mejores, nos hace vivir más intensamente, y eso es algo siempre positivo para Kant. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y hasta mi próximo vídeo.